Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su podcast de Sin Café. Es imposible agradar a Dios. Es un gusto que nos acompañes una vez más. Una semana más ha pasado, otro lunes. Y para mí es un placer que estés conectado. Ya sabes cómo es la temática, desde la comida de tu casa, que te prepares una bebida, estés ahí en tu sala, en tu habitación, donde tú quieras. Pero que la siguiente hora estemos enfocados y que aprendamos a través del invitado de hoy, que es un pastor que sin duda estoy seguro que su testimonio, sus vivencias serán de mucha bendición para cada uno de nosotros. Como sabes, la idea es que a través de estos hombres aprendamos, a través de estos hombres veamos lo que es tener una vida de fe. Y sin más, quiero darle la bienvenida al pastor José Ramírez. Pastor, bienvenido. Como acaba de decir el pastor Brasil, mi nombre es José Ramírez Mercado y yo estoy pastoreando la iglesia Amistad y Fuerza en Dios. Amistad y Gracias fuerza. por su invitación, pastor. No, Y gracias a usted. pues, ¿qué más? Yo solamente quiero compartirles mis vivencias, lo que he vivido durante el tiempo de mi vida. Primeramente, en mi niñez, yo fui con mi padre, tenía un rancho a orillas de Guadalajara Ujú. y allí me desarrollé. Pero ya cuando tenía el uso del conocimiento un poquito, mi padre siempre, todos trabajábamos ahí en el campo, pero ya en diciembre sacábamos unas buenas cosechas de 25 hasta 28 toneladas de maíz y 10 de frijol. Mi padre las entregaba, las vendía, pero ¿cuál era el problema? Que mi padre, cuando ya tenía el montón de billetes porque le Ujú. pagaban todo de contado, se perdía. ¿Cuán- Se perdía hasta 3 días o ¿Cuántos más. años tenía usted cuando pasaba eso? Pues yo creo que yo tenía ya como 10 años y ya estaba reflexionando en todo eso. Y su papá se tomaba todo. Tomaba y jugaba mucha baraja, jugaba gallos y todo, y pues tomaba mucho, y mi padre así lo hacía, y entonces él después de 3 días de vez emborrachado se terminaba todo el dinero, todo lo que habías trabajado durante un año o medio año, ¿no? Todo se acababa. Y luego ya después de ahí iba con un sacerdote a jurar y juraba por un año y no tomaba, pero claro, tampoco no nos faltaba alimento y eso no. Pero yo una vez yo le dije a mi padre, padre, yo no quiero ser como tú, yo no quiero tomar cuando sea grande, no quiero discutir con mi mujer, no quiero hacer lo que tú haces. Dijo, ah, qué bueno, qué buen pensamiento tienes, dice, qué buenas cosas haces, dice, hazlo ya cuando estés grande. Y así ¿No, fue. no era muy amoroso con usted? ¿No era muy apegado? No, no mucho, no mucho, pero sí me sacaba a veces, nos íbamos, yo me iba con él, me llevaba a Chapala, Jalisco, era un lago muy bonito, que no estaba contaminado, ahorita está medio contaminado el lago de Chapala, de Guadalajara, pues, de Jalisco, y nos íbamos allá, nos comíamos un pescado dorado y todo, a gusto, ¿no? Pero luego, más adelante, cuando yo tenía 14 años, mi padre sufre un accidente y en él muere. Y entonces eso impactó mi vida. Y le dije, Dios, yo quiero saber a dónde van los muertos. Y era una pregunta que no me daba respuesta, vaya. Pero entonces mi madre dijo, bueno, vas a encontrar más verdad si tú acudes a la iglesia católica, y en ese tiempo misa monaguillo. Yo andaba allí con el cura de monaguillo y todo, y después misa coordinador de grupos juveniles, y luego ya después, ya cuando tenía la edad de 19 años, misa coordinador de matrimonios. Pero yo todavía no estaba casado, yo no sabía qué consejo darle a los matrimonios. A nosotros solamente en la iglesia católica nos decían, tú tienes que dar nada más de las clases o temas que puedes dar es revolución industrial, el comunismo, que es el comunismo, la transformación de la ciencia y todo lo demás, pero nunca llegábamos a enfocarnos lo que es real. Entonces, Pero, ¿quién le decía que solamente esos temas? el sacerdote de ahí de la capilla de esa O región, sea, en la iglesia católica sí, enseñaban esos temas, comunismo sí, y sí, revolución industrial, eso, nada que sí, ver con Dios, pues. nada que ver con Dios, nada que ver con Dios. Wow. Puros temas sociales, Oiga, nada pastor, y más. regresando un poquito a su infancia, Sí. ¿tuvo hermanos, hermanas?
son 3 hermanas y un hermano. Y bueno, por todos éramos 6. Sí. ¿De cuál era? 6. ¿Qué lugar Eran ocupaba? 4 hermanas y un hermano y yo. Fuimos 6 nada más. Yo ocupaba el lugar, pues, el chico, El más el pequeño. más pequeño de todos. Todos los demás eran más grandes que yo con 2 años. Y dentro de su infancia, bueno, dice que su papá tomaba mucho, supongo que ocasionaba problemas con su mamá, los veía Sí, discutir, sí. era muy seguido eso. No, sí discutían. Sí discutían sobre todo cuando tomaba mi papá. Cuando se perdía. O sea, Veces se duraba perdía, días sin llegar. duraba días sin llegar y sin nada. Y en ese tiempo no había comunicación de celular ni de nada. Y lo único, pues, veces ibas a buscarlo arriba de un caballo. Y eso durabas 1 hora, hora y media A los caminando alrededores por ahí a los buscando. alrededores. Y ya a veces lo encontrabas por allá en una cantina jugando. Oye, papá, te habla mi mamá que vayas. Ah, dile, ahí voy enseguida. Y eso de ahí voy era otro día. Y así pasaba todo ese tiempo, ¿eh? Y cuando usted le comenta a su padre, yo no quiero ser como usted, y le dice, qué bueno, pero usted qué sentía en su corazón, o sea, ah, Yo sentía que realmente el matrimonio es para vivir bien, para convivir con la mujer, pero tampoco no para discutir, no para pelear, sino para vivir en una armonía, juntamente con mi esposa y con mis hijos también, vaya. y su mamá trabajaba, No, mi mamá no trabajaba, solamente era ama de casa, pero veces discutían y todo eso se peleaban y eso, pero pues yo nada más los veía y era todo lo que hacían. ¿cómo se llama el pueblo donde vivían? Bueno, era orilla de Guadalajara, se llamaba Zona Industrial de Zona Guadalajara, industrial. zona Por industrial. ahí en aquellos tiempos, no sé, se acostumbraba he entrevistado a algunos pastores y luego también por ahí Sí, a su esposa, la pastora Griselda. ¿No sí. se acostumbraba que se iban para Estados Unidos los chavales en ese tiempo? No, realmente allí en orillas de Guadalajara no, porque mi padre cuando fue joven sí fue un tiempo a Estados Unidos, pero como 2 años nada más. Y ya de ahí mi padre tomó un trabajo muy bueno en la SAO que anduvo haciendo carreteras. Por cierto, mi padre hizo la carretera de aquí de Tepic a Compostela y de ahí se lo llevaron hacia el norte. Hizo la carretera desde ¿cómo se llama? No, Santa Ana o Santa Ah, Anita, no, cómo se llama. Y Mexicali y ah, La Rumorosa, hasta llegar a Tijuana. Allá anduvo haciéndola. Y él contaba que el calor era mucho, que casi diario se le moría un trabajador por el calor. Porque él les decía, tomen su pastilla de sal, pero nunca salgan, nunca se pongan debajo de un árbol, tienen que estar en el sol, si no se van ¿cómo se llama? sí, Deshidratar. sí, Y siempre los trabajadores no lo obedecían, se ponían debajo de un, de la de sombra. un árbol, de la sombra. Dice que cuando menos se acordaba, quedaban el trabajador muerto y se le salía la sal por los ojos y la nariz. Esa era la experiencia que tenía mi padre. Y también cuando hicieron la carretera, que muchos se accidentaban, que les decían no corran a los choferes, no corran porque llevan gente, tienen una responsabilidad y todo. A veces no obedecían, se iban recio y maromeaban. Quedaba, Se iban hasta el fondo de La Rumorosa y ahí sí, quedaban. está grandísima la No, no rumorosa. lo sacaba nadie ni nada, porque en ese tiempo no había grúas, no había nada. Cuando, Entonces allí quedaban. cuando usted estaba niño, ¿en algún momento lo acompañó a su trabajo? No, No. no. Yo cuando estaba niño me acuerdo que vivíamos ya en un rancho, él ya había dejado la carretera, ya había dejado de andar con el ingeniero, pues de haciendo carreteras, y ya estaba él allí ya como en el ejido, ya nada más trabajando tierra. Y ya de ahí después de eso, de lo que te cuento, cuando mi padre fallece y estoy dentro de la iglesia católica, yo quería saber más de Cristo. Yo ¿Cuántos, quería saber más de Dios. cuántos años tenía cuando su padre fallece? 14 años, más o 14 años. menos, 14 años. ¿Estudiaba? ¿Estaba en la escuela? Sí, estaba en la secundaria yo. Ya para eso ya había salido
Estaba saliendo primero y iba a entrar a segundo. Cuando mi madre me dice, ¿quieres estudiar? Sí, pues ponte a trabajar, yo no te voy a mantener. Dije, bueno, está bien, y me puse a trabajar. Trabajaba diario de las 8 de la mañana hasta las 12 del día en una carpintería puliendo muebles. Y me daban un sueldo en ese tiempo. Mi sueldo era de toda la semana de 40 pesos a la semana. Pero en ese tiempo con 40 pesos alcanzaba para mis camiones de la escuela y alcanzaba para comprar mis útiles y también algunos libros que eran muy caros en ese tiempo en O la sea, secundaria. era buen sueldo. Pues era un sueldo más o menos bien, porque el camión me acuerdo que costaba 40 centavos. Estaba bien el sueldo, o sea, sí alcanzaba para cubrir necesidades. Y de esa forma yo estudié la secundaria y ya después de ahí entré a la normal, porque en ese tiempo la normal nada más eran de 4 años. Era directo de la secundaria a la normal. Sí, de ahí me fui a la normal. Y ya estando en la normal, eh, yo quería saber más de Dios y yo le dije una vez a Dios, como que le hice un reto, no sé. Dije, mira Dios, yo no te conozco, pero yo sé que soy un hombre pecador, a lo mejor porque pues no te conozco y yo dentro de la religión católica creo que estoy dando todo, pero no sé, dije, siento un vacío dentro de mí, pero Señor, tú muéstrame en este sueño si tú vives, porque el maestro que tenía de historia y de otro me está metiendo muchas dudas, porque es un maestro que no conoce a Dios. Y enseguida Dios fue lleno de misericordia y me mostró que Él vivía y que mi camino, a pesar que tenía esfuerzos dentro de una religión, que mi camino estaba muy torcido. Y yo vi esa carretera torcida. Haz de cuenta que estoy viendo la carretera de aquí, de donde sale de la hielera hasta allá Miramar, ¿no? Bien curviada. Dice, ese es su camino. No, Señor, yo le decía, pero estoy haciendo lo mejor. Me estoy dando a los demás. No, eso no es lo que yo quiero de ti. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres de ti? Mira, mis caminos, y me enseña una autopista. Yo en ese tiempo yo no las conocía, las autopistas. Me enseña un camino derecho, derecho, bien recto, recto. Dice, este es mi camino, porque yo soy un Dios justo y soy un Dios recto. Anda en rectitud, me dijo. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero que tú me envíes a alguien que me muestre algo para ya conocerte. Y ya para otro día, gracias a Dios que empezó un chavo a compartirme la palabra. Y yo le dije, bueno, tú vienes a mí a compartirme la palabra, pero ni creas que me voy a convencer. Porque yo soy católico de católicos, le dije, soy de hueso colorado, y así le empezaba a decir. Y él dijo, no, pero yo tengo a Cristo dentro de mi corazón. Le digo, bueno, pero yo te conocí que tú eras el marihuano, que diario te las fumabas ahí en los postes, y tenías 5 años de marihuano, y tú vienes a decirme eso. Sí, es que yo tengo ya, dice, antes era el marihuano, pero ahora soy ex marihuano, dijo. Tengo a Cristo en mi corazón. Y enseguida, pues yo lo escuchaba, pero yo no me quería convertir porque yo dije, bueno, este era un marihuano, ¿por qué le voy a hacer caso, no? Y entonces así, pero me gustaba que me diera la palabra y siempre me daba la palabra, me buscaba y me buscaba y me daba la palabra. Y entonces un día le dije, mira Señor, yo no sé si es bueno o es malo, pero Señor, si tú quieres que asista a esta iglesia que me está invitando este chavo, Señor, que las 2 últimas clases de la normal, que no las tenga. Y Dios cumple su promesa porque llegué a la escuela y empecé a tomar las clases y ¿cuál fue mi sorpresa? Que llega la directora. Muchachos, disculpen, pero las 2 últimas clases no las vamos a tener, se pueden ir a su casa. Señor, te prometí, ahora te cumplo. Y fui con él, fui allí con ellos, tenían una reunión. Y ellos me dicen, pásale, hermano. Yo no soy sus hermanos, están todos ustedes locos, les dije. Se empezaron a reír. Dice, hermano, ¿no quieres un sándwich? No, yo no soy sus hermanos, están ustedes locos conmigo. Y después, cuando empezó a compartir el predicador, me dijo, nos presentó el plan de salvación de Cristo y me dijo, ¿alguno quiere aceptar a Cristo? Dije, mire, yo no sé qué es aceptar a Cristo,
pero esos están bien locos y yo quiero esa loquera, porque es una loquera buena. ¿Qué es lo que, a ver, qué es lo que veía para usted que era, que estuvieran locos? ¿Cómo, cómo, cómo era la reunión? Es que era una reunión, convivían ellos muy a gusto, vacilándose y todo, y a pesar de que se vacilaban, no se enojaban ni nada, y dije, pues están bien locos, ¿no? Están del remate, pero a la vez, Y cuando usted iba a la iglesia católica, que daba hasta, se hizo instructor y todo eso, cómo era ahí la... no, pues estaba tenso, si empezabas a vacilar a algunos, se te quería venir hasta los golpes o algo, te ¿En querían serio? golpear, ¿sí? Y entonces, yo con ellos, como aprendí a Cristo y ya tenía más o menos unos 15 días, dije, esto lo voy a aplicar en la iglesia católica. Y Sí. enseguida, pues, el grupo que tenemos de matrimonios, Ajá. les dije, ¿saben qué? Aquí hay una cosa bien importante. Cristo murió por sus pecados. Cristo quiere que ustedes sean salvos. Cristo quiere morar en sus corazones. Y nada más terminé poquito de compartirles poquito de la Biblia y me llamó el sacerdote. Ey, ven para acá. ¿Sabes qué? Te prohíbo que hables de la palabra de Dios. Te prohíbo que tú hables de Cristo. Te prohíbo de todo esto porque mira, la Iglesia Católica está basada en dos cosas. Una, es como una mesa, nada más una. Dice, las dos primeras patas de la mesa viene siendo tradición y obediencia ciegas al Papa. Y las otras dos patas, dice una, es venerar siempre a los santos y la otra son los sacramentos. Y no te puedes salir de ese cuadro. Digo, pero yo conozco que tengo un Dios verdadero, que Dios es en espíritu y es en verdad. Y Dios está donde quiera. Dice, mira, si yo estoy mal, dijo el sacerdote, la convicción que a mí me queda y la confianza que yo tengo, que todos los que están creyendo, dice, se van a condenar juntamente conmigo. Wow, Así me dijo. wow. Dijo, bueno, pues si te quieres condenar allá tú. Yo lo que te digo es que yo he encontrado la verdad y que es Cristo. Y Cristo es el que te puede cambiar. Pero no se sintió así como intimidado por el sacerdote. No, 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 no. No me sentí intimidado. Dije, yo hablo la palabra y la palabra es la verdad, nada más. Y enseguida de allí me maltrató. Me recordó a mi mamá, el sacerdote, y me expulsó. Dije, bueno, pues está bien, me voy de tu iglesia y ahí dejo tu grupo, ahí pon otro, pues ya, de modo, está bien, le dije. Está bien, le dije, pero no te guardo rencor ni nada, como amigos. Y me fui. Y más coraje le dio al sacerdote. ¿Era de esa iglesia católica? No, era como una capilla, pero sí tenía gente, sí, sí, Y, a ver, eran, y supongo que los que usted estaba como en cierta manera liderando, que le daba sus clases de comunismo sí, y sí. Eran eran ocho, personas, eran vecinos de ustedes, sí, ¿no? eran vecinos. ¿Y ellos qué dijeron cuando, ya pues me dijeron que los vio, le dijo, ¿sabes qué me corrió el sacerdote? Pero, Sí. ¿qué Ya, les ya dijo? para otro día cuando me veían, me decían así, me miraban y luego decían, chaquetero. Digo, Cristo te ama, les decía, Cristo te ama. Y ya más se agachaban y se iban. Y luego otra vez, chaquetero, Cristo te ama. Cristo te ama, les digo. Y se iban. Y de esa forma, nosotros, pues Y, me y separé de la iglesia ya y empezó también a ir, muchos ya otros. empezó a ir a la iglesia cristiana. Empecé a ir a la iglesia cristiana y me empecé a fortalecer. Y yo dije, bueno, está bien, porque esto cuesta mucho trabajo seguir a Cristo, porque esa es la puerta angosta y ese es el camino angosto, pero este es el que lleva a la vida eterna. Y es el único camino que llega a la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia en sí que usted vio de la católica a lo cristiano? O sea, ¿por qué dice, acá está el camino angosto y acá era como, no sé, un camino más fácil? Porque si tú eres católico, tú puedes hacer lo que te dé tu gana. Y puedes darle rienda suelta a tu carne, porque tú puedes mentir, tú puedes engañar, tú te puedes pelear, tú puedes falsear cualquier cosa y no hay ningún problema, que al fin y al cabo tú te mueres y dice, te mandan a hacer Misa. misas y todo y te sacan del purgatorio, que cosa que no hay. Purgatorio no hay. La palabra de Dios dice, o eres cristiano o no eres. O eres frío o eres caliente. No hay de dos, Sí, no ¿no? hay de dos cosas, no hay término medio allí.
con Cristo, porque Dios no se anda con cosas, no se anda con vaciladas. Dios es un Dios real y es un Dios fuerte. Y desde ese momento que fue a la iglesia a la iglesia cristiana, perdón, ahí tuvo la convicción y dijo, ¿sabes qué? Este es el camino que Dios escogió. Yo tuve la convicción porque allí sentí que cuesta trabajo seguir a Cristo. Yo ahí sentí una cosa pesada en mi casa, porque yo cuando me ponía a orar y estando orando, llegaba mi hermano más grande y me pateaba y me maltrataba. Y yo decía, bueno, está bien, si es por Cristo, lo acepto, lo recibo. Y seguía. Y enseguida mi madre me dijo, no vas a poder salir a ver la palabra. Y me cerraba en la puerta Su de la mamá, casa, mi mamá, para que no saliera a ver la Biblia, ¿por qué? ¿Qué le decía? que porque era un hereje. Si tú eres un hereje. O sea, en su casa En eran mi casa, católicos católicos, de católicos hueso así. colorado. Sí, pero no conocen la palabra, no conocen nada. Nomás ellos pensaban que eran muy católicos y todo. Sí, Pero dice, tú eres un hereje. sentían como el simple hecho de ser parte de Eh, era más que suficiente, ¿no? Para ya Sí, estar bien. sí, sí. Y enseguida pues me ponían llave en la puerta para que no saliera. Entonces como era casa de 2 pisos, yo mi recámara la tenía arriba y arriba había un barandal que daba a la calle. Entonces yo tenía mi llave de mi cuarto y la llave de la puerta que da a la calle. Entonces yo lo que hacía, Señor, me encerraron ahí, pero tú tienes otra puerta. Entonces por arriba yo aventaba mi Biblia y me aventaba también del otro piso. ¿Cuántos metros eran? ¿Tres No, metros? pues ¿Cuatro? no sé, como 3 metros o 3 metros y medio me aventaba. No me pasaba nada. Tomaba mi Biblia y me iba. Tomaba el camión y me iba Sí, a la iglesia para irme fortaleciendo en la palabra. pero supongo que cuando regresaba se daban cuenta que ya no estaba, ¿o no? Ah, sí. Cuando regresaba, yo llegaba a la casa y viene el pasito, abría la puerta para que no sintiera a mi madre Ajá. y me iba de puntitas. Pero nunca sabía que cuando yo abría la puerta, mi madre estaba detrás de la puerta con una escoba. Le dabas Sí, cuando empezabas a caminar me daba de escobazos. ¡Ah, ay! Córrele, yo me subía arriba y me encerraba con llave. Pero también yo no sabía estrategias de guerra. En mi cuarto tenía la costumbre de levantar la almohada. Y debajo de la almohada en una ocasión vi una herradura roja, unas hojas de laurel y unas estampillas de santos. Y entonces dije, yo no sé qué sea esto, Señor, pero en el nombre de Cristo Jesús, fuera, fuera todo lo que sea ahora. Y no me haces nada con eso ya. Me acosaba bien a gusto. No pasaba o sea, nada. se lo ponía a su familia ahí esa Sí, esquema, como a ver mi qué. madre me lo ponía ahí. Pero no pasaba nada, nada pasaba. Gracias a Dios de que siempre Dios me estuvo protegiendo, me estuvo guiando. Y en una ocasión mi madre me lleva con engaños. Me dice, vamos a Tlaquepaque para visitar una persona que no sé qué y me llevó. Y me llevó con una bruja. Me dijo, esta persona dice, quiero que lo limpies. Y que sabe que, y yo vi a la bruja y me empecé a dar risa con ella. Y empecé a reírme de ella. Y entonces le dijo la bruja a mi madre, yo a esta no le puedo hacer nada. ¿Por qué no lo puede limpiar? No, no le puede limpiar con un huevo y con hojas y que no sé qué, para que se vuelva católico. Dijo, no le puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque él sí es cristiano de a de veras, que tiene a Cristo. Wow. Así dijo la bruja. Y no le hizo ningún trabajo, no le puedo hacer ningún trabajo. Pues ¿cuánto me cobra? No es por dinero, dice señora. Váyase. Mi madre dice, no, pues Su mamá ya así como en lo privado con usted, ¿qué le decía? O sea, no llegó a hablar bien, decirle, mira, amigo, no sé, véntele católica por esto. ¿Cuáles eran sus razones? bueno, mi madre, ella pensaba que por medio de adoración a los santos y por medio de los sacramentos, Que ahí ella estaba. pensaba que ya tenía el cielo ganado, no sé, o el reino de los cielos. Y enseguida ella pensaba que las imágenes eran muy milagrosas. Y entonces un día, cuando estaba colgando una imagen de la Virgen de Guadalupe, afuera de la pared de la casa,
se subió arriba de una silla. Luego dijo, mira, esta imagen es muy milagrosa. Ah, sí, sí. Ah, bueno, a ver si esa imagen, como es tan milagrosa, te va a agarrar para que no te caigas de la silla. Diciéndole eso, ¡tum! Se quebró la silla y se cayó mi madre. Se cayó. Ya ves que tu imagen no es milagrosa, porque tiene manos, mas no palpa, tiene ojos y no ve, orejas tiene y no oye. Digo, así es de, ni habla tampoco, digo, así es de que no es milagrosa, mira. No te pudo sostener, no te pudo tomar para que no cayeras y caíste. No, dice muchacho hereje, que no se cae, no sé cuánto, por tu culpa me tumbó, que no sé qué. No, yo no sé nada, pero no es milagrosa, le dije. Y pastor, usted cuando empezó a ir a la iglesia y en todo en este tiempo que me está platicando, usted ya tenía porque vamos, hay que entender eso, a veces vamos a la iglesia cristiana también, Sí, pero no es lo mismo en la iglesia cristiana allá tener como un encuentro con Dios, donde ya uno ah, experimenta ese nacer de nuevo, ¿no? sí. ¿Y usted ya lo había experimentado? No, antes no. Haz de cuenta que cuando yo estuve en la iglesia católica y tenía grupos, el grupo de matrimonio, yo sentía un vacío por dentro de mi alma. Sentía un vacío que no se podía ser llenado con nada. ¿Y eso cómo intentaba llenarlo usted? Yo no sabía cómo. Por eso empecé a orar delante de Dios, decirle, si Dios tú vives, mándame una persona que me hable de ti, para conocerte, porque yo no sabía el medio cómo Pero hacer. nunca intentó llenarlo, por ejemplo, con alcohol, Ah, no, eso no. No, es- vicios, no. no, eso no. Porque yo le dije a mi padre, yo no quiero ser como tú. Y Porque lógico. realmente tú te gastas todo en vicios y en todo y discutes con tu esposa y todo lo demás. Yo no quiero ser como tú. Yo en eso no quería. Tal vez esa palabra también que dio uno en la adolescencia o siendo niño tuvo efecto en lo futuro. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que tú hablas vendrá. Todo lo que tú dices va a ser. Entonces, haz de cuenta que fue como una palabra profética. Y de esa forma no quise refugiarme en ningún vicio ni de nada. Porque Sí, yo sabía que no era por ahí. pero entonces usted siempre tuvo en su corazón, esa necesidad de encontrar a Dios, ¿no? De buscar a Dios. Sí, mira, yo cuando tenía la edad de 8 años, tuve un sueño que me impactó. Me impactó demasiado, demasiado, que yo estaba soñando y yo de repente veo en una población que había como una guerra y que ponían a un montón de niños y a personas y que llegaba un avión y que con las alas el avión los aventaba a un barranco y que se iban en un barranco y quedaban muertos abajo. Y de repente que yo volteé y vi hacia arriba la luna y la luna la vi llena de sangre y el sol lo vi negro y las estrellas las empecé a ver que se movían de un lugar a otro. Digo, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Y me quedé impactado ese sueño de la edad de 8 años. Yo vi ese sueño. Y entonces eso me impactó. Y eso también a la vez tenía ese sueño y ya tendría la tendencia de buscar a Dios. Produjo en usted esa necesidad de buscar. Sí, sí, de buscar a Dios, al Dios verdadero, al Dios que vive, porque eso me impactó mucho, porque dije, bueno, todo este sueño, esto va a pasar, digo, a lo mejor va a pasar esto, o por qué lo soñé. Sería como el final, ¿no? Como el fin de los Sí, tiempos, como un sí, evento sí, que sí, podría sí. haber. Sí, y después tuve otro sueño que de repente yo vi en el cielo a, a un carro volando arriba, carro con llantas, y de repente que se le salían alas y empezaba a volar en el firmamento. Y luego también vi un trailer volando con alas arriba y dije, ¿y esto? No, pues sí dice, a lo mejor va a ser en tiempos finales, va a ser esto. Y enseguida también veía yo muchos chavos que iban en moto, pero que iban muy recio. Y le decía, Señor, ¿y esto qué? No, dice, pues los chavos, haz como esa moto, su vida va a ser corta porque las están llevando muy rápido. Y así tenía sueños así.
Y de esa forma yo sentía la necesidad más bien de buscar a Dios. ¿Qué momento se da este nacer de nuevo? Es un momento donde puede decir, tuve un encuentro con Dios. Bueno, ese nacer de nuevo se dio cuando yo recibo a Cristo. Yo ya estaba en primero de normal, ya como en el mes de, tal vez era febrero cuando se dio, yo recibí a Cristo y desde ese momento empezó a cambiar mi vida. Tuve necesidad más de leer la palabra, de conocer la palabra y día con día conocer más a Dios. Ya empezaba a orar, pero poquito porque no sabía orar mucho. Yo decía, Señor, yo quiero orar mucho, pero yo no sé. Pero poco a poquito fui aprendiendo a orar poco a poco el Señor me empezó a revelar más de su palabra. Ok. Pastor, ¿en algún momento su madre aceptó que usted fuera cristiano? No, nunca aceptó. Cuando yo me iba a casar ya con mi esposa, ellos pensaron que mi esposa era católica y de primero sí la aceptaron a mi esposa Gris. Pero ya después se dieron cuenta que ella tenía la Biblia y un día fueron a hablar con la que fue mi suegra y le dijeron, cuando venga este muchacho, córralo, porque es un, ¿cómo se dice? Es una persona, es un comunista y es un desobligado. Y enseguida, como mi suegra, yo creo que era observadora, yo dije, bueno, pues a lo mejor sí me van a correr, pensé yo, ¿no? A lo mejor sí le creyeron. Pero cuando llegué, le dije, oye, creyó tu mamá lo que dijo mi mamá, así, así. Dijo, no, dijo, no les creyó, dijo, porque ella te vio y ella sabe que diario traes una Biblia bajo el brazo. Y ella sabe que tú trabajas. Ah, está bien, entonces no hay ningún problema. Entonces yo seguí viendo a mi esposa de novios y de ahí yo con ella compartía y el noviazgo fue muy a gusto porque a pesar, yo nomás la veía como 2 días, el sábado por la tarde y el domingo en la iglesia. Era todo, no nos veíamos más. Y a pesar de allí nos la llevábamos bien. En los ratos que estábamos ahí estábamos viendo estudios y pues contestando estudios de la palabra. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando ya nos íbamos a casar, me avientan un reto. Fue mi cuñado, eh, y me dice, José, dice tu mamá que si te vuelves a la iglesia católica y te casas en la iglesia católica, te regala esta casa, era una casa de 2 pisos grandecita, Wow. y te regala un rancho de 7 hectáreas. Y luego dice, y te van a traer la banda del Recodo de Guamuchil, Sinaloa. La del Recodo, la buena. Sí. Te la traen todo el día. Dice, te ofrecen 3 becerros para hacerles birria, 40 cartones de cerveza y 3 garrafones de tequila. Y todo el refresco que necesites. Ah, sí, pero te tienes que volver católico. Digo, ¿sabes qué? Yo ya encontré a Cristo. Yo encontré la verdad y lo demás no me interesa. Se pueden quedar con su casa, con su rancho, con todo, porque esto no me salva. Lo que ustedes me dicen, no. Y yo ya encontré del vacío que me faltaba de rellenar, yo ya lo rellené con Cristo. No necesito más, le digo. Y entonces, dice, me dijo mi cuñado, piénsalo bien, que mira, que no sé Pero qué. toda la familia se iba a cooperar para darle todo eso. Bueno, mi madre de hecho tenía la casa y tenía el rancho también. Su mamá Mi, tenía. mi O mamá sea, tenía. vivían bien, pues. Sí, sí. Lo que sí iba a cooperar la demás familia era Para la banda y la para la capilla. banda. Y de hecho mi hermano ganaba también mucho dinero porque tenía un Thornton y sí tenía algo de billete. Entonces mi hermano él Toda la dijo, familia quería que usted fuera católico, todos. sí, todos querían. Dije, no, no, le digo, ya tengo a Cristo. Cristo ha llenado el hueco que sentía en mi vida, y así, les compartí. Así es de que, ¿Supo su esposa, que era su novia, el pastor Agri? sí, sí ¿Supo? No supo, le sí dije nada. supo, no, no. De hecho, de hecho, el día que me iba a casar, yo me bañé con agua fría a las 5 de la mañana.
Y ya como por ahí, como a las 7 de la mañana, yo ya había salido de mi casa porque me empezaron a regañar, me empezaron así ¿cómo te diré? Si te casas ahora, no vuelvas, que no se cae, no sé, Día a de su correr. boda, día de Sí, su boda. sí, sí, sí. Y entonces yo los convidé a ellos y ninguno quiso ir. Quien sí me acompañó fue mi hermana, una hermana de las medianas y fue. Dice, yo sí te acompaño y fue la que me acompañó. ¿Perdió? ¿Perdió? Pues un poco sí, pero dije, bueno, si eso es lo que cuesta seguir a Cristo, lo acepto. O sea, siempre usted supo como llevarlo a Jesús, pues todo eso Sí, que se ponía sí, en contra decía, sí, Señor, yo te prefiero a ti. sí, así es. Dije, si este es el costo de la vida cristiana, lo recibo, lo No, recibo. no sé si usted lo ha visto, pero en la actualidad, en la iglesia cristiana, muchos no tienen esa forma de ver el cristianismo. Sí. Están mal o enseñan mal o mal enseñados y es como, porque te tengo a ti, Dios, todo me tiene que ir bien, ¿no? No, no es así. Veces tenemos que pasar por pruebas porque lo que conocemos, veces viene la prueba para ver qué tanto lo conocemos. O lo que sabemos te viene prueba para ver qué tanto sabes del Señor y qué tanto estás confiando. En circunstancias difíciles tenemos que estar confiando en Dios. No importa cuál sea la circunstancia, Dios es más grande que la circunstancia. Y cuando estamos confiando en Él, muchas veces oras y lloras y no ves respuesta. Pero ya en el último momento, Dios te da la salida y viene el milagro. Yo lo he comprobado en varias cosas, en varios momentos. A ver, se va a casar, no asiste su mamá, No, solo una hermana y se perdió la casa y se perdió el terreno. sí, ¿Tenía un lugar a donde ir? no tenía un lugar a donde ir. Solamente cuando me casé después, en esa misma tarde nos fuimos a luna de miel. Yo, yo nada más lo que quería es luna de miel, vámonos. Y no sabíamos, allá no teníamos destino a dónde. ¿A dónde nos vamos? Digo, pues vamos de menos a Pascua, a Bacanitza a conocer, nos fuimos para allá. ¿Y qué tal? ¿Está bonito? Sí, está bonito. Vieron que también hay un lago, ¿no? Ahí Hay un lago ahí en Pátzcuaro y allí estuvimos. y Y entonces, no estaba tensionado, decir, a ver qué va a pasar, usted feliz. nada, estaba confiando en Dios. Y ya después, ya cuando ya teníamos 3 días que ya se nos estaba agotando el dinero, ya me dijo mi esposa, bueno, dice, ¿a dónde vamos? Pues vámonos a la escuela. Ahí tengo la escuela donde dar clase y tengo mi salón y ahí vamos a vivir en el salón. Me dijo, pero ¿qué es lo que tienes? Mira, tengo una cama, tengo una estufa chiquita, tengo 2 platos, 2 tazas, 2 cucharas, 2 tenedores. Tengo, tengo también 2 mesabancos, los puse invertidos y ahí es el comedor. Y ahí nos fuimos a vivir ¿En serio? ¿A la escuela? a la escuela, a la Guau. escuela. En un salón trabajaba y en el otro era ¿cómo se llama? ¿De qué daba Mi clases? ¿De qué casa, daba clases? de toda la primaria. Era maestro unitario. Yo era allí el director y era el maestro. Ok, o sea, toda la escuela estaba, usted era el Sí, único. yo era el Entonces usted único. podía disponer de... Sí, sí. Yo en ese momento yo tenía 70 niños, pero entonces, ¿cómo lo hacía con 70 niños? De las 8 a las 10 daba primero y segundo, de las 10 a las 12 era tercero y cuarto, y de las 12 a las 2 quinto y sexto. Me aventaba 6 horas corridas trabajando Todos los días. todos los días. Y los padres de familia luego se llegaron a quejar, ¿verdad? No, estaba bien. Dijeron, está bien, maestro. Están aprendiendo los niños. Me dijeron, está bien. Sí. ¿Y cuánto tiempo duraron así? Yo duré allí un año trabajando así porque yo le dije, empecé a orar a Dios y también a la congregación la puse a orar. Digo, hermanos, ¿me aman? Sí, bueno, pónganse a orar por mí. Para que el siguiente año esté cerquitas de Guadalajara, porque yo no tengo palanca en lo humano, yo no tengo palanca, no tengo conocidos en el sindicato. Pero yo sé que la palanca de arriba, que es Dios, es más Guau. grande que todos. Y los puse a orar a todos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que cuando pedí cambio, me dieron el cambio, y me dieron el cambio allí a la zona de Tonalá y pegado a la carretera. Estaba bien cerquita ya de mi casa. Entonces yo en ese tiempo vivíamos ahí, vivimos un tiempo Pero ¿de cuál casa?
No, no tenía casa, más bien vivíamos un tiempo, Rentaron, me imagino. un tiempecito rentando y después vivimos un tiempo con el tío de mi esposa poquito y luego ya en la casa de mi madre también un poquito de tiempo Los rentando. recibió su mamá. Sí, nos recibió mi mamá ¿Sí? después, No, sí. y no le decía nada, no decía la vida como medio difícil. No mucho, no mucho. Eran cosas superficiales y todo, pero eran llevaderas y todo, pero no mucho. Les ponía en la cama, ¿verdad? Que había dicho cuando era niño. No, ya en ese tiempo ya no, ya No me no imagino. respetaba más, ya era más, ya respetaba más. Entonces yo con el tiempo rápido nos hicimos de un dinero y compramos un terreno y hicimos una casita, nos fuimos a vivir cerca con mi suegra, de la mamá de mi esposa, porque nos veía más bien y convivíamos muy bien, o sea, nunca se metía con nosotros en cuanto a la fe y eso, y de vez en cuando nos acompañaba a la iglesia cristiana, iba con Esa nosotros. iglesia cristiana a la que estaban asistiendo, ¿es donde usted conoció? No, realmente yo cuando conocí fue una iglesia del casi el centro de Guadalajara, cerca de Plaza del Sol, y era una iglesia pentecostés. Yo duré en esa iglesia pentecostés alrededor de como 3 años, como 2 años antes de conocer a mi esposa, pero en ese tiempo me fortalecí en la palabra y los sábados de 5 a 6 orábamos todos los jóvenes de ahí de la iglesia, porque éramos más de 40 jóvenes, y nos íbamos al centro a compartir la palabra. Llegábamos al centro como a las 6:30 de la tarde, cantábamos 3 alabanzas con guitarra y dábamos testimonio con portavoz y compartíamos la palabra. Y entonces ahí en el centro, desde esa hora hasta las 10 de la noche, ganábamos como 4 personas para Cristo. Pero casi siempre ganábamos jóvenes y eran radicales. Muchos jóvenes decían, yo estoy estudiando a la universidad, voy a la mitad de la carrera. Bueno, pero amas a Cristo, sí. Das tu vida por Cristo, sí. Entonces, ven a la iglesia, se congregaban y ellos decían, quiero saber más de Cristo. Y los mandábamos al instituto y dejaban la carrera y se iban a estudiar seminario. Se iban a estudiar seminario, estaban de tiempo completo, viendo la palabra, estudiando seminario. Y de ahí, pues podemos decir que nosotros en ese tiempo en Guadalajara fuimos un semillero ganábamos personas jóvenes para Cristo y los mandábamos al seminario que se llamaba El Camino. Y allí en El Camino era un instituto, los instruían y de ahí salieron jóvenes en ese tiempo a diferentes partes de la República Mexicana y de la frontera también. Nosotros mandamos, yo creo, en nuestro tiempo, en nuestro lapso que yo estuve ahí, alrededor de 40 jóvenes que estuvieron estudiando en el instituto. Sí. ¿Sale de esa iglesia? ¿Eh? ¿Sale después de esa Sí, iglesia? salgo después de esa iglesia porque me voy a la iglesia con mi esposa y esa iglesia era bautista. Y entonces Totalmente diferente, ¿no? era un poquito diferente, pero en cuanto a la fe, en la Igual. palabra era igual. Pero en cuanto a los dones del Espíritu Santo, ellos no creen en los dones del Espíritu Santo. Ellos sí creen que tenemos al Espíritu Santo, pero no creen en sus dones. Eso es lo que ellos tienen también. Pero ellos tienen una fe firme en la palabra. Y lo que nosotros compartíamos en el centro, los jóvenes en ese tiempo eran radicales. Tengo a Cristo, Cristo es mi salvación, yo me entrego a Cristo por completo. Dejaban la universidad y los padres, muchos de ellos decían que estaban locos porque dejaban la universidad y se iban al seminario. Y de esa forma empezaron a surgir muchos pastores que se fueron a diferentes partes de la República. Y gracias a Dios por eso, pero ya ahí con mi esposa, yo también aprendí la doctrina bautista, que es una doctrina firme. Es firme esa doctrina. Y pero no tienen el Espíritu Santo. Y entonces yo empecé a compartir a mi esposa que había el Espíritu Santo. Y ella decía, pero ¿cómo? Si yo no lo conozco. Y yo le explicaba más o menos cómo era. Ella dijo, yo quiero conocer al Espíritu Santo. Para eso, en esa ocasión, yo tuve un choque, porque dejé de asistir a la iglesia casi como tres domingos seguidos, porque andaba metida en la política del PRI, así fuerte, que apoyando que un candidato, que para
así diputado local y todo. Y en ese tiempo yo llevaba las urnas, todas las urnas de la votación de una colonia a donde se contaban los votos. Y yo tenía que ir a un mandado para Plaza del Sol y de Guadalajara. Entonces, yo cuando iba por la avenida López Mateos, yo vi un semáforo que estaba en verde y no estaba en verde, estaba en alto y me lo pasé. Entonces, al momento de que paso, llega un carro y me pega en mi carro. Yo andaba en una guayina Datsun Ok. y entonces le dije, Dios, sí, Dios sálvame y te serviré todo el tiempo. Entonces me pega un carro grande y me hace que me eleve como 1 metro de altura sobre el aire. Me fui volando como 15 metros. Wow. Iba rápido. Ajá. Y cayó, la camioneta guayina cayó abajo y cayó, se aplastó de un lado de acá y de acá también se hizo taco y yo no saqué nada. Yo O sea, de su lado quedó bien, intacto. intacto. Y yo traía un político del otro lado y se quebró unas costillas y una mano y yo no saqué nada, nada, nada. Y enseguida pues tuve que llevarlo al doctor y todo y enseguida yo dije, bueno, como yo di mucho tiempo a este político, pues me va a ayudar al menos con un carro oficial o algo que me den o que me ayuden. Y nada, me dijo, ahí te mando un licenciado y me mandó un licenciado. Ujú. Y me dijo, pero tienes que negar todos los hechos. Y entonces yo oraba a Dios, Dios, dice que mienta, que diga que yo no tuve la culpa. ¿Qué voy a hacer? Y enseguida sacaba la Biblia y me decía, No me los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos santos. Guau. Y ya enseguida, pues yo no veía al licenciado, ya por otro día iba, el licenciado, ¿cómo lo vamos a hacer? Tienes que negar, dile que ibas en verde, que el otro tuvo la culpa de todo. Y enseguida otra vez leía la Biblia, dice, los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Dije, ¿sabes qué, licenciado? Yo no puedo mentir. Yo tuve la culpa. Entonces no te puedo ayudar. Y entonces fui con el que era el Político. dirigente, el político, y nunca lo encontré. Y entonces le dije, ¿sabes qué? El político ya me dejó. El PRI es un mentiroso y me dejó. Y el partido me dejó. Y me dejó con un bronconón bien grande. Y entonces yo me puse a orar, Señor, te he fallado, discúlpame, porque algunos domingos no fui ni siquiera a darte gracias ni nada, y te fallé. Y ahora aquí estoy, Señor, sácame de este apuro y te voy a servir. Y enseguida de ahí estaban orando, orando, orando. Y tenía un bronconón en ese tiempo de 240,000 pesos. Y era mucho billete. Y nada más tenía yo una casa en Soleras que valía nada más 70,000 pesos. Aunque estaba grande la casa, pero valía 70,000 pesos. Nada más. Oye, porque la casa, haz de cuenta que estaba toda en obra negra. Ya estaba terminada, pero no estaba enjarrada y ni con piso ni nada. Híjole, nada más valía eso, 70,000 pesos era el valor de la casa. Y entonces tenía el problema del otro carro que lo tenía ¿cómo se llama? Arreglar. Y me dijo el abogado al otro, ¿sabes qué? Tienes que arreglar el carro. Le digo, sí, métalo a arreglar. Y pues no había dinero. Y enseguida empecé a orar y le dije, oiga, unos políticos de ahí de la colonia, necesito que me alivianen, ocupo dinero. Y enseguida dijo, no te podemos alivianar, pero tenemos 5 lotes para que los saques en venta. Te vamos a dar un porcentaje. Ah, está bien. Y gracias a Dios que en una semana saqué una venta de los 5 terrenos, los vendí. Wow. Y me gané en esos terrenos 50,000 pesos. Rápido fui, los di de los del carro, pero todavía me faltaban como 130,000 o 120,000. Me puse a orar, orar, orar. Y de repente me llega el pastor, dice, Dios escuchó tu oración, dice, te mandan de Estados Unidos un cheque con 120,000. Ah, gracias a Dios. Le digo, pero ¿quién fue para darle las gracias? Dice, son anónimos, no, nadie quiere decir quién fue. Me dijo, es un matrimonio y me dijo que no diera su nombre porque es anónimo. Está bien, que Dios les bendiga a los que me mandó ese dinero y de esa forma
salí de mi bronca en un mes, pero estaba orando diario, 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 diario. Me ponía a orar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, diario, 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 para que Dios supliera. Porque era un bronconón grande. Dije, Dios, ya te dije que te voy a servir, te voy a servir. Y en ese tiempo me vine para acá, para Tepic. Y aquí en Tepic yo le servía a Dios yendo con los huicholitos, les daba gas a los niños y los llevaba a Cristo. Y ellos recibían a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se vino para Tepic? Porque el pastor de la iglesia bautista era misionero aquí y tenía misiones en Pochotitán, Salvador Allende y luego a Tonalisco y Corte también. Tenía misiones en todo. El Tuchi, le dicen el corte. El Ah, Tuchi. bueno, allí. Entonces yo iba y compartía los huicholitos y recibían a Cristo, los niños, y les daba clases a los niños y todo. Y Pero a ver, es que usted la platica muy fácil, o sea, me sí, vine sí, para acá. sí. Supongo que eso representaba dejar su trabajo Ah, no, mi trabajo de maestro, ellos me querían allá, me querían dar una escuela que para fuera director y todo, ¿no? Porque yo allá fui político y por cierto, que yo le puse el nombre de la colonia, se llama Miramar, está entrando a Guadalajara. Ah, usted le puso el nombre. Sí, yo le puse el nombre. Wow. Y yo levanté en ese tiempo el Comité de Acción Ciudadana, el ¿No te gustaba? el comité para hacer el kinder, el comité de la escuela primaria. Yo ahí les hice la primaria, pero yo se las dejé. Yo le dije a la zona, yo me voy y me voy a Tepic, manden a un director aquí a la escuela, yo no me quedo. Porque pues tengo un compromiso con Dios, les dije. ¿Usted sentía que Dios lo estaba mandando Sí, para acá, para sí, Tepic? yo sentí eso. Y me vine para acá. Y entonces aquí diario orábamos, mi esposa, yo y la misionera orábamos diario de como a las 9 de la noche hasta como a las 12 de la noche, diario, diario. Y enseguida nos venía una palabra diario a nosotros que nos decía, y recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y enseguida, un día cuando mi esposa estaba cocinando, estaba cantando unos coritos, porque nada más ella sabía cantar coritos, porque en la iglesia bautista se canta puros coritos. Y ella cantando un corito es llena del Espíritu Santo. Se llenó del Espíritu Santo aquí, recibió el Espíritu Santo y empezó ya a compartir con libertad del Espíritu Santo. Y entonces aquí nosotros empezamos a compartir a las personas. Y nosotros nos gustaba ir a la loma a compartir la palabra con folletos y entonces nos decíamos antes, Espíritu Santo, mándanos con las personas que te van a recibir. Íbamos y las personas recibían a Cristo. Y de esa forma, en poco tiempo tuvimos una iglesia como de, no sé, 30, 40 miembros ahí. Pero enseguida, después tuvimos un altercado con el misionero, no salimos de acuerdo con los dones del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y todo lo demás. La doctrina. Sí, y enseguida, no sé, a lo mejor yo era inmaduro y nos fuimos a Guadalajara. Y en ese tiempo, en esa ida a Guadalajara, yo sentí que Dios me castigó. Dije, Señor, y yo le pedí perdón a Dios y tenía mucha amargura en mi corazón. Señor, le dije, te he fallado. Ya estabas ahí, Señor. Tú me estabas prosperando con la gente venía y te recibía y te he fallado, Señor. Señor, pero perdóname, porque en ese tiempo yo estaba trabajando en la escuela y por un error que de una clave no me pagaba nada. Y yo tenía que comer, pagar renta y pagar luz y todo. Y diario Dios me suplía, diario tenía comida, diario de una forma u otra me prestaban y pagaba renta, pagaba luz, pagaba todo. Y ya después de ahí, ya vino el dinero, ya empecé a pagar donde me endrogué y todo. Y de esa forma yo le pedí a Dios que me mandara, quería dar un brinco a Guadalajara y lo di. Hasta Guadalajara, Dios me mandó hasta allá. De estar en Poncitlán, di el brinco a Guadalajara y de ahí estuvimos orando a Dios, que Dios nos supliera para que yo quería tener algo propio. Y enseguida estuvimos un tiempo en la casa de mi mamá, nos prestó ahí, pero ya mi mamá en ese tiempo ya estaba más grande y era más calmada ya conmigo y todo. Y de esa forma tuvimos una verdulería
y empezamos a ahorrar dinero y como a los 3 años compramos un departamento en Miravalle, de contado, así, y porque Dios nos bendijo y ya cuando fuimos en el departamento nos fuimos al instituto. En ese tiempo era el Instituto Ah, Cristo al Mundo. regresan a Guadalajara, pastor. Sí. Y a la iglesia donde iban, que era la iglesia de su esposa, tienen un altercado y supongo que ya no fueron a esa iglesia. No, ya no fuimos a esa iglesia, buscamos otra iglesia Ah, parecida bautista que se llamaba Jerrel, pero tampoco no estábamos muy a gusto. Y de repente vemos allí en Miravalle a una persona que yo conocía que se llamaba Nora Telles, que yo la llevé a Cristo cuando en el Pentecostés. sí. Y enseguida Nora nos dijo, vénganse para aquí a Miravalle, aquí tenemos una iglesia. Y nos fuimos ahí con ella y ahí estaba un pastor, se llama Elifelet Rubio, y allí él compartía la palabra, un pastor pero ya pentecostés. Pero usted sentía que mientras que estaba allá en Guadalajara estaba como en desobediencia a Dios. O sea, ¿sí lo sentía? Sí y no. Sí, porque sentí que en un tiempo lo desobedecí, pero ya estando orando y confesando mi pecado, sentí que Dios ya me había perdonado. Ah, Pero sentí que ya era el tiempo que Dios nos estaba preparando. ah, Porque ya mi esposa empezó a ir al instituto, yo también iba. Pero yo iba de oyente porque uno se tenía que quedar con los niños y el otro, y trabajando en la escuela y el otro iba al instituto. Entonces yo iba como de oyente y yo también recibí clases ahí como de oyente en el instituto, pero sí, mi esposa se tituló y yo también, como de oyente, también tuve la enseñanza del instituto. Y de esa forma, ya cuando salimos del instituto empezamos a trabajar ayudando a un centro de ayuda a niños que se llamaba Corazón AC. Y allí yo trabajaba en la mañana y en la tarde me iba a la federal, era escuela. Y en esa escuela me gustaba también dar las clases a los niños, porque ayer el requisito para entrar a esa escuela era que fueras expulsado de 4 escuelas de menos. Eran puras fichas las que era una teníamos. escuela para problemáticos en sí. Sí, así es. Entonces, eran puros niños que eran abandonados de sus papás o de sus mamás o que en la casa eran drogadictos y así. Eran terribles los niños. Pero allí en la escuela, después de darles clases así en lo secular, teníamos de 12 a 1, les dábamos clases de la Biblia. Diario les dábamos una clase de la Biblia y los niños recibían a Cristo y los niños oraban también. Y gracias a Dios de que me gustaba eso. Y de esa forma, ahí yo le dije al encargado de allí y a la directora también, Dios quiere aquí levantar una iglesia. Sí, y dice, ayúdenos, ayúdenos, nos dijo. Y entonces Gris se encargaba de toda la escuelita y de todo, Pero dentro de la se escuela, encargaba dentro de, ¿cómo se llama? De lo que era, ¿cómo se llama? comedor, no sé. Del comedor, sí, del kinder, de guardería y de la primaria. Se encargaba mi esposa desde la mañana y era un trabajo hasta las 8 de la noche gratuito. Yo les decía, no, a mí sí denme de compensación. Que quiere compensación, yo sí quiero. Ella quiere gratis, ella que le entre gratis. Bueno, y así era. Y enseguida de eso, conocimos también dentro de los alumnos de allí de Cristo al Mundo, había uno que tenía el don de profecía. Y empezó a hablarle a mi esposa y le dijo, yo te veo en Tepic y te veo predicando. Y mi esposa le decía, Chiro, le decía, Chiro. Le decía, a ver, Tito, límpiate los ojos, ponte colillo y todo porque se me hace que estás dando mal tu profecía. A lo mejor comiste mucho. No, Dios me lo reveló, te veo en Tepic, estás predicando la palabra, estás haciendo esto. Y luego también me dijo a mí, yo lo veo en Tepic predicando y todo. Le digo, pues no sé si Dios me quiera allá, le digo, porque yo le para allá, Dios allá. No, yo te veo allá, tú vas a estar allá predicando, yo te veo allá. Y así nos decía. Y enseguida yo le dije a Gris, ¿sabes qué? Lo que está diciendo Tito sí es verdad. Dios nos quiere en Tepic. Dios nos quiere en Tepic. Y él decía, qué bueno, vete tú. Yo no me voy. Porque me dijo, porque ya estaba allá y tú dijiste que nos viniéramos.
Sí, pero Dios nos trajo a preparar, le dije. Ya estamos ya listos para irnos, hay que irnos ya. No, yo no, dice, yo no me voy, vete tú. Y enseguida ella se empezó a enfermar mucho de las vías respiratorias. Y enseguida ya en el ISSSTE, la doctora o el doctor le dijo, pues tú no puedes estar aquí, tienes que cambiar de aire, tienes que cambiar de ciudad, tienes que cambiar de estado. Dijo, vete. Y si no te vas, dice, pues yo no sé de ti, dice, vas a durar poco tiempo aquí, porque la ciudad está contaminada. De allí donde vivíamos en Miravalle, haz de cuenta que de 2 de la mañana a 3 de la mañana abrían los chacuacos de las cementeras, había 2 cementeras, y en ese momento el aire se iba y se llevaba las partículas de cemento, y uno las respiraba en la noche, y uno no sabía que estaba respirando partículas. Y siempre Cementos Guadalajara y Cementos Tolteca llevaba a niños a ver sus instalaciones y luego les daba como una proyección de cine y les regalaba una torta y refrescos y les decía, mire niños, Cementos Guadalajara no contamina. Y entonces llegaba la Mimi y nos decía, papi, Cementos Guadalajara no contamina. Sí, Mimi, sí, Mimi. O sea, así los convencía a los niños, pues. Mimi, su hija. Hey, Mimi, hey, Mimi, hey. Y enseguida digo, ay, Mimi, yo creo que sí contamina. Y entonces, mi esposa ya no tuvo más remedio porque siempre le ponían inyecciones y todo por los pulmones, que se empezó a afectar de los pulmones por la respiración de allá. Y entonces, no tuvo más remedio más que aceptar que sí podía venir a Tepic, pero entonces dijo, yo le voy a poner una prueba al Señor. Si el pastor que tuvimos de la iglesia bautista, me habla en esta semana, le dijo a Dios, Dios y ese pastor de la iglesia bautista, me habla en esta semana, entonces es señal que tú quieres que esté en Tepic, y si no, no me muevo. Y enseguida, apenas dijo eso mi esposa y a los 2 días le estaba hablando. Ya teníamos como 13 años que nunca nos habíamos visto. Ni sabía él dónde vivíamos, ni el teléfono, ni nada. Y le habló. Wow. Le habla y luego le dice a Irina, aló, aló. Dice, ¿es usted, señor Brown? Sí. Dice, ¿cómo estás? No, pues estoy enferma. Dice, por la respiración de aquí de Guadalajara me está afectando. Dice, váyanse a Tepic, tengo la casa sola. Dice, Paul, mi hijo y su esposa se acaban de venir a Albuquerque, Nuevo México, y la casa está sola. Váyanse para allá, se las presto. Y enseguida dice, pero dentro de la otra semana voy a Guadalajara, quiero tener una entrevista con ustedes. Allí con mi hija, está bien, porque su hija allí vivía en Guadalajara. Y fuimos y nos entrevistó y todo. Y ya después dice, vamos a Tepic para que conozcan ahí y vean el aire si les va a caer bien o no. Y entonces ya venimos para acá, allá a la colonia de Los Fresnos. Dijimos, bueno, está agradable el aire, ella dijo, está agradable el aire, sí me vengo. Y enseguida era, yo creo, el mes de marzo o abril, no sé. Y ya cuando salieron los niños de la escuela, yo ya estaba haciendo mi permuta para acá. Yo permuté ya en septiembre, ya estaba trabajando aquí en, ¿cómo se llama? En Santiago Escuintla. Allí ya en la primaria, sí. Pero a mí pues me sentía muy lleno de calor y todo. Y digo, Señor, ayúdame, fortaléceme, porque el calor no Santiago lo está soportaba, fuerte. estaba fuerte. Yo estaba acostumbrado a Guadalajara, hacía frío en este tiempo todavía. Y ya de ahí ya entrando se vino mi esposa, de ahí ya tuvimos un reto. Los niños más chicos rápido los acomodábamos en primaria, a la Yopi, no, se me hace que Ana en la secundaria, pero a Mimi que iba a entrar a la profesional, era difícil para meterla, porque todo estaba ya saturado en la escuela, en la universidad, y enseguida me dijo, dice, no tengo campo. Híjole, y enseguida dice, tengo campo, pero en la Caponeta. No, le digo, aquí vivo a 3 cuadras para ir hasta Caponeta, no, le digo. O Islán, le digo, no, está muy lejos Islán, yo quiero aquí, le dije. Dice, no, es que no tengo campo. Y enseguida ya me fui bien decepcionado a la casa, le oye, que no hay campo para mí, fíjate, así y así. Y empezamos a orar, Dios, tú eres un Dios todopoderoso, Señor, así, así. Empezamos a orar como 2 horas o más, no sé. Ya me dijo mi esposa, anda de vuelta.
con el rector, llévate los papeles de Mimi, dile que más que sea los vea, que los ojee. Y ya fui otra vez con él ¿A qué y facultad? entré a la facultad de economía. Ya fui a la facultad de economía, y ya me fui con el rector y de allí, de esa facultad, y ya dijo, bueno, dice, no tengo lugar, pero como su hija, dice, tiene, no, dice, es excelente su calificación, tiene más de 9.5, dice, dígale que venga de oyente, que puede venir de oyente ya desde mañana. Digo, vete Noemí de oyente, sí te van a recibir, le dije. Y sí, empezó, ya cuando tenía 15 días de oyente o más, hubo un campo y ya le Le dieron su pagamos matrícula. matrícula y todo y ya entró Noemí de esa forma. Pero vimos ahí la mano de Dios que es todopoderoso. Dios es el que puede todo y es el que mueve todo. Y gracias a Dios que Mimi entró ahí a la universidad. Y de esa forma seguimos, empezamos ya poco a poquito, pensábamos nosotros que de vuelta veníamos a trabajar con los huicholitos, pero con los huicholitos se nos empezó a cerrar el campo, porque ya había otros pastores que iban allí con ellos y todo. Y enseguida dijimos, Dios, yo no sé a qué nos trajiste a Tepit, pero algo puedes hacer con nosotros, digo. Y gracias a Dios que un día Ana invitó a los muchachos, adolescentes, jóvenes. Sí, conozco un poquito la historia, pero creo que era un Halloween, ¿no? Hey, en un Halloween los invitó, y se hizo una alumbrada en el patio porque la casa estaba grande y empezaron a contar puras cosas de terror. Y enseguida dijo Gris, hey, levántate, ve con los jóvenes y cuéntales algo de terror o algo, cuéntales algo. Ya fui y les dijo, mire, cuando era chiquito yo y dice, había una llorona en un pueblo que se llama Santa María Tequepespan que decía a las 3 de la mañana, dice, ay, mis hijos, y empezaba la llorona y los jóvenes empezaban a temblar de miedo. Y enseguida, pero ¿saben qué? Para que ustedes no tengan miedo, tenemos a un Salvador que nos salva de la llorona y de los espantos y de todo. Y les empezó a compartir del amor de Cristo. De Wow. esa forma, de todos los jóvenes que estaban ahí, como 15 nada más recibió a Cristo uno. Y quería que le siguiéramos compartiendo la palabra y le seguimos compartiendo la palabra. A la siguiente semana se convirtió otro. A la siguiente semana se convirtió otro y así. De esa forma teníamos ya como en un mes unos 5 o 6 jóvenes ya ganados. Y ahí vino una señora y se convirtieron en 2 niños y de esa forma se empezó a hacer lo que hoy es ahorita amistad y fuerza en Dios. Pero empezó con poquito. ¿En qué año fue eso? Yo creo para ese año ya era como en el 2002 más o menos, cuando empezamos a compartir allí la palabra. Hace 22, Sí, más o menos. 22 años. Y de ahí empezamos a crecer poco a poquito y allí mismo en la colonia de los Fresnos ya, ya eran como 15 hermanos cristianos que estaban allí conmigo. Después nos cambiamos allá al Insurgentes porque allí ese lugar pues lo vendieron, pero antes de eso hice las paz con el pastor y el pastor también, nos perdonamos, nos abrazamos, Llorar. lloramos, confiamos y todo lo demás, haz de cuenta. Y luego ya nos dijo, sentimos muy tristes porque nos dice, ya es la última vez que vengo a México, dice, ya me prohibieron venir a México, porque ya tenía 80 y sabe qué años, no me acuerdo cuántos me dijo, si 82, 83 y tenía diabetes. Dice, ya el médico ya no me permite venir para acá. Pero dice, pero nos vemos en el cielo y sentimos muy tristes Wow. porque ya se iba el hermano, pues se despidió de nosotros. Y luego dice, ya empiezan a buscar una casa de renta o compre, no sé. Dice, porque mi yerno dentro de un medio año viene a vender la casa, pues. Ah, pues está bien, hermano. Y a la vez que nos sentimos tristes, pero sentimos que, haz de cuenta, como un carro que está frenado y que ya le quitas el freno, empezamos ya a avanzar Freno de mano. y a aplaudir y todo lo demás. Y de esa forma ya nos cambiamos a la Insurgentes. En la Insurgentes, cuando estuvimos ahí, pues seguimos ya bien la iglesia Pentecostés. Y de ahí crecimos como a 25 miembros o un poquito más. De ahí ya nos fortalecimos un poquito y así. De esa forma nació la iglesia. Y gracias a Dios. ¿Qué es lo que más le ha impactado ya como pastor? Ya hace 22 años tiene pastoreando.
Bueno, de que Dios es fiel a sus promesas, que Dios es todopoderoso y que Dios todo lo conoce. Que cuando tú le haces una petición, tú piensas que Dios no te oye, pero Dios ya te oyó. Dios ya te vio y Él va a hacer en su tiempo, va a cumplir su palabra y va a cumplir su propósito. Porque nosotros fuimos llamados y tenemos un propósito en esta vida. Y el propósito, yo creo, más grande es de ganar a la gente para Cristo. De que la gente realmente vea un cambio, nosotros como pastores, ser ejemplo de ellos, para que ellos también de alguna forma puedan imitar nuestra fe o puedan imitar nuestros frutos también, ¿verdad? Ujú. Entonces, muchas veces nosotros hablamos la palabra y hablamos la palabra y pensamos que la gente se va a convertir luego y que la gente va a vivir en santidad y que la gente va a dar buenos frutos y vemos la realidad y la gente no los da. ¿Por qué? Porque hay un proceso hasta que el Espíritu Santo obra en la gente, hasta que el Espíritu Santo les muestra a la gente, es cuando la gente empieza a cambiar. Y muchas veces nos sentimos tristes cuando un miembro se va. Decimos, Señor, pero se fue ese miembro, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué te he fallado? ¿Qué? Pero sin embargo, ese miembro se va. Pero si ese miembro nació allí, entonces es hijo de esa iglesia, al cabo de un tiempo que anda por allá batallando de chapulín, luego regresa allí donde fue su origen. Sí, Esa es la verdad, eso me hemos visto gustó en una el frase que Señor. escuché, dice, los hijos regresan. Los hijos regresan. Y gracias a Dios de que los hijos regresan porque yo he tenido esa experiencia. De que veces, que se fue a otra iglesia que porque está más chida y que por esto y que no sé qué. Está bien que se vaya. Entonces tachamos, ya no voy a interceder por esto, eso ya está fuera de mi cobertura. Allá tiene otros pastores que intercedan por él. Y enseguida, pero si es hijo, va a regresar, tarde que temprano. Y esa experiencia tenemos, que los hijos regresan. Y gracias a Dios que nos ha enseñado que aunque tú te esfuerces, tú te desmayates allí en un púlpito, hablando, diciendo y todo, no va a pasar nada si el Espíritu Santo no hace la obra. Y cuando el Espíritu Santo hace la obra, es otra cosa. Así. Suceden cambios en la gente. Sí. Oiga, pastor, Sí. bueno, lo que conozco también es muy bendecido usted porque actualmente todos sus hijos están sirviendo junto con ustedes en la congregación. ¿Cómo logró eso? Yo le dije una cosa. Bueno, primeramente, desde cuando estaban chiquitos, ellos decían, y sobre todo la Yopi era tramposa, decía, me duele mucho la Saludos, cabeza, Yopi. no puedo ir al culto, no puedo ir a la iglesia. Le digo, tú eres dramática, vente, vámonos con el Señor y Dios te va a sanar, porque Dios es el que sana, no las caricaturas, y les apagábamos en la tele y nos le llevábamos al culto. Y de esa forma todos aprendieron la palabra desde chiquitos, porque desde chiquitos siempre les llevábamos a la palabra, a la escuelita dominical y todo, y aprendieron. Y enseguida la otra es cuando yo vengo aquí a Tepic. Señor, yo vengo aquí para obedecerte, para compartir tu palabra, y no importa cuál sea el costo, Señor. Pero Señor, pero yo quiero ser bendecido como bendeciste a Abraham. Señor, estoy dejando Guadalajara, que sí me gusta, la verdad sí me gusta. Estoy dejando mis parientes y todo, pero los dejo por ti. Señor, bendíceme. Tú le dijiste a Abraham que saliera de allí, de Harán y de allí de Ur de los Caldeos, y Abraham te obedeció y tú lo bendeciste. Señor, bendíceme. Y Dios nos ha bendecido con nuestros hijos, nuestras hijas que están ahí con nosotros, vaya en la palabra. También nuestros yernos están ahí con nosotros, allí en la palabra, gracias a Dios. Y he sido bendecido por Dios en ese sentido, de que estamos unidos todos. Sí, Sí, sí. casi siempre todos los domingos después de que salimos al culto, estamos ahí, todos ahí conviven en la casa. A veces ahí les hago ¿Un asado? un asado, un casito con carnitas y todo lo demás. Y ahí convivimos con los alimentos y todo. Y ya al último ya dice la pastora, ay, como que hace falta un postrecito. Bueno, pues ya cómo no. Ya empiezan, que yo pongo 50, que yo 100, que yo esto, ¿de cuál? No, tráiganse uno bueno.
y se traen un pastel siempre bueno y ahí convivimos. Están casi toda la tarde los domingos ahí. Usted al ver eso, o sea, yo soy padre de dos, próximamente, tres, bueno, Sí, ya sí, tres, o sea, viene camino, sí, sí, sí. pero sí me imagino que hace mucha bendición que, por ejemplo, usted está el domingo, está en la iglesia, está predicando, pero ve a su hijo cantando como director de la alabanza, ve a sus hijas siendo parte del ministerio, ¿no? O sea, Sí, la verdad creo que sí. es una bendición muy grande, porque ¿cuántos sirven a Dios, pero sus hijos, desgraciadamente se alejan de él? Es una bendición muy grande y sobre todo es un apoyo moral grande para ti, porque tú dices, mis hijos están reunidos aquí contigo, te están apoyando y te sientes fortalecido con ellos y a la vez agradecidos con Dios. En algún momento hubo rebeldía de algunos de sus hijos. Me refiero a esto, no todos viven esa experiencia. O algunos padres pueden estar teniendo alguna dificultad con alguno de sus hijos. ¿Qué consejo pudiera transmitir? Bueno, mira, hubo un tiempo que Samuelito pues siempre estaba alabando a Dios, pero hubo un tiempo hay como de los 18 años, por así decirlo, a 20, quería como alejarse de Dios y formar como una banda no mundana, pero sí andando en el mundo. Quería transmitirles canciones de él mismo que estaba componiendo, que tenían algún mensaje. Y él quería tener su banda y que tener éxito y que no sé qué en su banda. Y enseguida, yo lo sentía como una rebeldía y le decía a mi esposa, oye, pero enseguida ella se puso a orar y todo y habló con Dios y Dios le dijo, ¿tu hijo es borracho? No. ¿Tu hijo es mentiroso? No. ¿Tu hijo es rebelde? No. Sí me obedece. Entonces no hay ningún problema, déjame un tiempo que ande así, dice, porque pues yo soy el que tengo todo el control. Amén. Dios O sea, tiene todo o el sea, control. entiendo que a veces queremos que los hijos sigan nuestro camino, ¿no? Sí, O así nuestras es. ideas. Sí, así es. Pero en este caso, pues ya eran hijos que tienen una base muy establecida de Dios. Sí. Y al cabo de un tiempo, él fue y salió a tocar a Aguascalientes, también con su banda, con algunas canciones que ellos ya habían preparado, que ya tenían. Andaba Chisco con él, Chiquito. andaba Samuel y andaban otros. Y enseguida dijo, pero también dice, me dijo Samuel, tengo un poco de temor, dije, porque dijo, en ese grupo, dice, va un grupo satánico también. Ay, Samuel, le dije, pónganse a ayunar, le dije, 3 días. 3 días de menos y oren a Dios y únjanse con aceite y todo, porque si no lo hacen, ese grupo satánico les va a desbaratar el grupo. Ah, se agarró risa y risa de mí Samuel. Se agarró riendo, pues son cosas de la juventud. Ah, no nos va a hacer nada, que no sé qué, que dice Chisco eso. No te creas de lo que te diga Chisco, cree de lo que dice Dios. Y enseguida se fueron, presentaron allá. Y enseguida les fue mal. Les pusieron un hotel de quinta muerte, dice todo sucio, todo feo. Y luego enseguida se presentaron y todo. Y de allá para acá fue un fracaso. Cada quien en cuanto llegaron, cada quien se fue. Se Wow. desbarató el grupo. Les dije eso. Pero ¿sabes qué, Samuel? No hay problema. Dios te quiere que lo alabes. Alábalo. Dijo, sí, sí lo voy a alabar. Yo sé que acá en el mundo, acá como uno quiere hacer, no se puede. Y lo empezó a alabar, le empezó a alabar con más ganas y todo. Y dijo, acá es donde Dios quiere que esté. Y gracias a Dios que fue obediente en ese punto. Y gracias a Dios de que están todos mis hijos sirviendo a Dios y yo me alegro de que estén ahí. Sí. ¿Qué consejo nos daría a los pastores jóvenes que van empezando? Usted ya tiene 22 años pastoreando. Sé que ha tenido buenas y malas. ¿Qué consejo Ah, sí. pudiera dar? Bueno, el consejo es de que, pues, que siempre tus hijos estén allí en el servicio. Si te quieren hacer una trampa como los míos que me querían hacer una trampa, que me duele la cabeza, que me duele el estómago, te los tienes que llevar y decir, Cristo te sana y Cristo te va a sanar. Alábalo, bendícele y vas a recibir su sanidad. Eso es lo mejor, que Cristo lo sana. Cristo sana de cualquier enfermedad. Entonces, siempre llevarlos al servicio para que escuchen la palabra, escuchen las alabanzas, trae sanidad para su vida en cualquier circunstancia.
Cómo ve a la iglesia actualmente, pastor? Yo vi que la iglesia pasó por un tiempo de un proceso, como de una prueba, y que ahorita ya salimos de la prueba. Y ahorita ya la iglesia la empiezo a ver, que Dios la está bendiciendo más, y que los miembros que se habían ido están regresando, los hijos regresan, ¿verdad? Te decía. Y están regresando algunos hijos que se habían ido, y ya están otra vez. ¿Usted ha sufrido así división en su congregación? No, ¿No? no, Desbandada, sí. no, ¿No? no. Ok. Yo, cuando estuve allá en Guadalajara, yo sufrí una rotura de una iglesia pentecostés donde yo estaba. Llegó un pastor conocido de otro hermano cristiano y empezó a compartir la palabra y en 3 predicaciones dividió la iglesia en dos. Y eso nos dolió mucho, dolió mucho a nosotros, los jóvenes, pero sin embargo no renegamos mucho. Lo que hicimos, nos pusimos 3 días de ayuno y estábamos orando, 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 orando. Y de esa forma, este amigo se había llevado como 35 o 40 personas, pero en oración a él nada más se le quedaron 11 y todos los demás regresaron. Gracias a Dios. Sí. Pastor, yo escuchándolo veo que es una persona que tiene una convicción fuerte en la oración y que casi o todos los problemas que ha tenido Sí. los ha enfrentado a través de la oración. Sí, todos los problemas que se me han venido o las circunstancias que he vivido, los he encontrado y he encontrado solución en la oración porque es lo más importante. Comunicarte con Dios diario, hablar con Él, hablarle como un amigo y Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Dios está presente en todo y Dios es el que nos ayuda, en todo nos ha ayudado. La Porque oración es señal de confianza, ¿no? De confiar en Dios, ¿no? de confiar en Dios, porque yo cuando andaba rentando hace como 4 años, yo le decía al Señor, Señor, yo no tengo una iglesia. Y enseguida les dije, eso va a ser fácil, ¿no? Les dije a los miembros, les puse por así decirlo, un alfolí para que ahí depositen para terreno de la iglesia. En todo el año juntamos 26,000 pesos. Me agarré riendo. Tenemos 26,000 pesos. Hermanos, nos alcanza para 2 metros cuadrados. Y enseguida dijimos, esto no es una solución. Digo, esto no se puede. Entonces dije, vamos empezando. Y les dije, vamos haciendo una cadena de oración. Dijeron, sí. Y enseguida los empecé a apuntar. ¿Cuántas horas vas a orar? Tanto. ¿De cuánto a cuánto? Bueno, hay que cubrir todas las 24 horas. La cadena de oración la hicimos por 15 días. Dije, a los 15 días Dios va a responder. Y después de 15 días, viene un miembro y me dice, pastor, ¿quiere usted comprar un terreno para hacer una iglesia? Le digo, sí. ¿Ya lo vio? Sí. ¿Cuánto le cuesta? 60,000 pesos. Ah, dice, para la siguiente semana yo le presto 150,000. Va a tener una tarjeta con 150,000. ¿Cómo ve? Sí, ¿cómo no? Inmediatamente. Respuesta de Dios. Wow. Y de esa forma compramos el terreno y empezamos a fincarlo. ¿Cómo permanecer, pastor, en la oración? Perseverar en la oración, porque muchos oramos y sentimos que Dios no nos escucha o que Dios no se está ocupado en otras cosas. ¿Cómo poder perseverar en la oración cuando no hay una respuesta tan rápida? No, es que Dios no te va a dar una respuesta rápida. Mm. Tienes que orar y tienes que permanecer un tiempo. Tú ya oraste, tú tienes que darle gracias a Dios de lo que ya le pediste. Pero, ajá, ok. Ok. Sí, le tienes que dar gracias a Dios y tienes que mantenerte en fe en eso que ya le pediste, dándole gracias a Dios y todo. Y enseguida después viene la respuesta. Ahí te va. Nos faltaba a nosotros una camioneta, pero no teníamos dinero para comprarla. Y enseguida, Escuchen, iglesia. y enseguida le dijimos, Dios, ocupamos una camioneta para trasladar a unos hermanos, pero no tenemos dinero para comprarla, Señor. Pero tú eres el dueño de oro y de plata. Señor, vamos a confiar en ti. Y empezamos a orar. Señor, sabemos que después de 9 meses tú nos vas a dar la camioneta. Y así la declaramos. Y enseguida oramos una vez y enseguida, gracias Señor por la camioneta. Gracias Señor por la camioneta. Y no veíamos nada. Gracias Señor por la camioneta. Un día que nos mandan, casi ya era
casi ya se iban a cumplir los 9 meses y no veíamos nada. Ya los 9 meses nos mandan que fuéramos a Tijuana, nos pidió una hermana que fuéramos allá a orar por su casa y fuimos. Fue mi esposa, fue Samuel y fui yo. Dije, Samuel, llévate la guitarra porque a lo mejor vamos a ministrar. Y enseguida oramos por su casa, lo ungimos y ya en la tarde venían gente de afuera, de ahí mismo de la cuadra, nos pedían consejo y les dábamos consejo y cantábamos alabanzas y orábamos al Señor diario en la tarde. Y de ahí ungimos como unas 4 viviendas y gracias a Dios de que la gente respondía. Y enseguida yo compartía un señor, dice que era bien duro, le digo, mire señor, Dios no me trajo de Tepic nomás aquí a perder el tiempo, Dios me dijo que viniera con usted. Le empecé a compartir la palabra y lo recibió. Wow. Lo recibió de Cristo y toda su familia. Ya enseguida dije, congréguense en una congregación de aquí Pentecostés, o la que ustedes quieran, pero que les hablen de Cristo y todo. Y gracias a Dios, después, en el último día, duramos allá 3 días. Ya casi ya era el cuarto día, ya nos veníamos para acá. Y de repente dice la hermana, ¿viene esa camioneta? Sí. Ahorita acabo de hablar con mi esposo. Dice que esa camioneta es suya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú ya respondiste. Y luego me dijo la hermana, ¿la estaban pidiendo a Dios? Sí. Sí. Y enseguida dice que vamos a ir para allá a Tepic, se los vamos a llevar entre noviembre o diciembre para que ustedes no vengan hasta acá por ahí. Amén, está bien. Y nos la trajeron hasta acá. Es la camioneta la que tengo, la blanca, la Chevrolet. Sí, una grande. Esa no me costó nada, el Señor me la dio. Y yo confío en Dios, que Dios es el dueño de oro y de plata. Dios puede hacer cualquier cosa por ustedes, solamente tienen que pedirla y que estarle dando gracias a Dios, porque la petición ya está hecha, Como dice la palabra, ¿no? O sea, ver las cosas que todavía no son como si fueran. como si fueran. Tienes que ver lo que no se ve como que ya lo estés viendo. Y de esa forma viene. Y entonces yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha enseñado a vivir de esa forma, casi casi en lo sobrenatural, en lo que no ves, en lo que no ves y ya es. Qué padre, ¿eh? Qué Ey, enseñanza. porque nosotros de la nada pudimos tener un templo, de la nada pudimos tener una camioneta, de la nada, de Solo no tener oración, nada, hacer solamente oración Ya y estamos confiando en estamos a Dios. punto de terminar la entrevista, pastor, pero la unidad, ¿cómo ve usted la unidad? Bueno, la unidad primeramente tu familia debe de estar unida, debe de estar en coordinación bien con tu esposa, con tus hijos y todo. Y eso, de ahí ya viene la unidad. Y esa unidad que tú tienes se tiene que reflejar en la iglesia también. Te van a ver que estás unido y todos los hermanos también van a estar unidos juntamente contigo. Y sobre todo tienes que tener una certeza de fe, una certeza que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios fuerte, que tenemos un Dios todopoderoso y que nada hay imposible para Dios. Todas las cosas son bien fáciles para Dios. ¿Por qué a veces a los pastores les cuesta unirse, pastor? Porque yo pienso que cada pastor quiere sacar agua para su molino. Es la verdad. Y hay cierto como un egoísmo de cada pastor que quiere ser el primero y no va así con el Señor. Dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces no lo hacemos. Y muchas veces estamos en competencia y Dios no quiere eso, no quiere competencia. Quiere unidad, quiere fe, quiere que estemos coordinados y todo. Pero Dios no quiere competencia para nada. Porque como el Hijo y el Espíritu Santo no se compitan con el Padre, es uno mismo. Entonces así quiere Dios que seamos uno mismo. Ha De costado esa mucho, ¿no? forma Aprender podemos llegar eso. a la unidad. Ha costado mucho aprender Sí. esa verdad. Pastor, ¿cuál es el legado que le gustaría dejar? Bueno, primeramente es de que todos los pastores, pues primeramente que amen a sus hijos, que los tengan unidos, que no discutan con ellos, que solamente les den consejos. Muchas veces los queremos mandar. A veces los hijos lo toman como una rebeldía, pero hay que darles consejos. Tú les das el consejo y los pones delante de Dios y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Y entonces también en nuestras iglesias también hay que compartir la palabra,
hay que amar a los hermanos, hay que amar a las hermanas. No importa sus errores, a veces todos cometemos errores. No, no es tan fácil, supongo, ¿eh? Así es. Digo, porque como somos carne también y es fácil Sí, amar al hermano que te aman. y al que llega obediente, al que diezma, al que está Sí, ahí, sí, al sí, que sí. ora, ¿no? Pero hay hermanitos medio rebeldes y no es tan fácil amarlo. No, no es tan fácil amarlos. Muchas veces no quieres amar cuando hay hermanos que son chapulines, que están aquí al rato ya. ¿Cómo lo voy a amar si aquí dice que me ama y anda en otro lado? Pero sin embargo, hay que amarlos también. Tenemos que amar Pero ¿cómo a lograr eso? todos. ¿Cómo lograr amarlos? ¿Mm? ¿Cómo lograr amarlos? Pues yo creo por medio de la oración y del Espíritu Santo podemos amarlos. No importa las circunstancias, no importa cómo sean. Pues puesto que Dios nos amó a todos, Sí. no importando cómo Estaba pensando en Esteban, ¿no? Un hombre lleno del Espíritu Santo que Sí, aún siendo apedreado, sí, en sus palabras manifiesta el amor hacia así ellos, es, pues. sí, así es. Entonces ahí está la situación. Y que a nosotros no nos apedrean con pedradas así, sino pedradas de boca a veces, ¿no? Cuando te enteras que hablan mal de ti, hay una pedradota. Más sin embargo, dice el Señor, no hay ningún problema. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pobrecitos de los que hablen, de veras, pobrecitos. Yo no me, ni quisiera estar en sus zapatos. No, no podemos criticar a ningún siervo ni nada. Solamente amarlos y orar también por ellos día con día, para que Dios esté guardándolos y fortaleciéndolos. Amén. Porque la lucha es día con día. Y la lucha no está en la iglesia, la lucha está afuera. Allá Así es donde es. tenemos las batallas. Allá es donde tenemos que vencer. Siempre ha tenido usted este carácter así, como, o sea, yo que lo conozco, siempre lo he visto muy paciente, o sea, en el buen sentido de la palabra, es Sí, paciente, no, sí, no anda arrebatado y como afanado. ¿Siempre ha tenido ese carácter? sí, Siempre. sí. Siempre el Espíritu Santo me ha dado ese carácter como pasivo, pero a la vez, Es firme, usted es firme. sí, puedo ser pasivo, pero soy firme en la fe. Así no, ya he conocido a un Dios que es verdadero, a un Cristo real y al Espíritu Santo que obra también. Entonces, yo soy pacífico, o sea, ¿cómo te diré? No soy arrebatado, ni me gusta ser así tampoco. Pero tampoco no quiero ser presuncioso, ni mucho menos. Hace poquito, bueno, el Señor nos ha revelado muchas cosas, pero ahí están, gracias a Dios, que Dios es bueno. Ah, Y su misericordia es para siempre y siempre. Pastor, ¿esta es su cámara? ¿Esta que está ahí? No ¿Sí? sé si quiere dejar algún último mensaje, algo que quiera compartir con los que nos estén viendo en esta transmisión. Bueno, yo les quiero compartir que a nuestros hijos hay que amarlos, hay que darles buenos consejos. Cuando tus hijos sientas que están en desobediencia, hay que ponerlos delante de Dios en oración y dejar que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Y el Espíritu Santo va a obrar en ellos para bien. También pues decirle a todos que solamente tenemos un Dios verdadero que es en espíritu y es en verdad y que tenemos que debemos de tener a Cristo en nuestros corazones, y Él es el que va a ir cambiando poco a poco a través de la palabra en nuestras vidas, para ser un buen ejemplo a todos los demás. Y qué más que aquellas personas que no tengan a Cristo, abran sus corazones y lo reciban. Y se congreguen en la iglesia que ustedes quieran, a la que les quede más cercano, pero en la iglesia donde les hablen la palabra y les hablen de Cristo y les hablen del amor. Así es, si gusta, díganos el domicilio de su congregación. Ah, sí. Nosotros estamos ministrando ahí en la colonia del 8. Viene siendo Clavel 86 de la colonia del 8, ahí en el Libramiento. Sí, ahí está el pastor, está su esposa, Sí, pastor Eli, sus hijos, que los sí. atenderán. La congregación se llama. Amistad y fuerza en Dios. Sí. Pastor, la verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí el día de hoy. Le agradezco mucho. Sí, muchas gracias, Pastor Brasil, y gracias también a su congregación, Eterno Pastor. Este, Sí. nos despedimos, Dios les bendiga y por último recuerden que Sin café es imposible agradar a Dios. así es, a ver, bendiciones, hasta la próxima.